no teníamos una guía clínica y una norma técnica propia de diabetes. Habían normas técnicas de hipertensión, de diabetes que tenían componentes relacionados al manejo de epidemias en general, en la población general. ¿No? Sí, si quieren. No se duerma. Te regalamos. La preocupación por manejar los factores que puedan influir en riesgos cardiovasculares empezó desde el año, o a tomarse con más importancia en la siguiente, desde el año 2007 aproximadamente, debido a que son la principal causa de muerte en el mundo según la OMS. Más de 17 millones mueren al año por una enfermedad cardiovascular. 3/4 partes de las defunciones se producen en países de bajo ingreso porque no había un control adecuado de todas las posibles causas que generen un mayor riesgo de estas enfermedades. Y en el Perú, obvio, es la tercera causa de mortalidad en general. Todas las enfermedades del aparato circulatorio son la tercera causa de mortalidad. La siguiente. Existen factores de riesgo que se pueden controlar para evitar que estos problemas cardiovasculares se manifiesten, o si se manifiesten, se agraven y lleguen a un episodio fatal muy pronto, ¿no? Entre los modificables tenemos las dislipidemias, que es objeto de esta clase, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la vida sedentaria, el estrés, la obesidad y el tabaquismo, ¿no? Y los no modificables, obviamente, son la edad, a pesar que algunos queremos que se modifiquen, pero no se puede ya, el sexo y la herencia, ¿no? La siguiente. Si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los años 80, empezó a haber una disminución de manera global de los problemas cardiovasculares, estos no, debido principalmente a que empezaron a asociarse el riesgo de las hipercolesterolemias con eventos negativos cardiovasculares, y se empezaron a controlar. Sin embargo, el crecimiento propio de las poblaciones no permitió controlar otros factores de riesgo asociados a eso. Se incrementó la diabetes, se incrementó la obesidad, y nuevamente se empezó a ver una tendencia a elevarse de estos problemas. Y obviamente el envejecimiento de la población, que genera también un factor decisivo en la aparición o en el desenlace final de estos problemas cardiovasculares, también juega un rol importante. La población mundial tiende a envejecer. Si ustedes han visto, ¿no?, como hemos visto pirámides poblacionales, como estas cada vez se están haciendo más estables o inclusive tienden a la declinación, ¿no? Ya no hay un crecimiento como antes. Entonces cada vez la población es más vieja. La siguiente. Pero ¿qué hacemos para prevenir una enfermedad cardiovascular? Tenemos que hacer un conjunto de actividades con tal de eliminar los factores de riesgos que están asociados a la misma, que pueden ser en población general o de manera individual. En población general es hacer de mayor conocimiento, mayor difusión, los estilos de vida saludables, que todos ustedes conocen. Ustedes ya saben cómo los determinantes, ¿no?, son muy importantes en la aparición y mantenimiento de patologías en una población. Y de manera individual, obviamente, tenemos que ver los estilos de vida, en los que están de todas maneras involucrados la forma de alimentarse, la actividad física, y también tenemos que reducir los factores de riesgo que pueden ser modificables, como la hiperlipidemia, la hipertensión y la diabetes mellitus principalmente, además de la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, etc., ¿no? Así. Bueno, rápidamente, las lipoproteínas son lípidos, los lípidos son moléculas insolubles que requieren unirse a una apoproteína para transportarse en la sangre, ¿no?
Hay una combinación de diferentes productos que se unen a una molécula y según la cantidad de porcentaje de cada producto en la molécula van a generar diferentes tipos de apoproteínas o de moléculas de lípidos, ¿no? Entre ellos, en cada una de ellas hay un porcentaje de colesterol, de triglicéridos, de ésteres de colesterol y obviamente las apoproteínas que los transportan. ¿Sí? Las dislipidemias, ¿por qué está tan bajo esto? ¿Alcanzan a ver bien? Bueno, pueden, como les digo, según la cantidad de moléculas van a dar el tamaño de las moléculas participantes, van a dar el tamaño de las lipoproteínas, que pueden ir desde el colesterol con los triglicéridos, que los miden como tal, con el puro triglicérido, el VDN, que tiene una alta concentración de triglicéridos, el LDL, que mantiene una menor concentración de triglicéridos, y el HDL, que supuestamente influye como un factor protector con una menor concentración de triglicéridos, ¿no? Entonces, estas dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por los niveles sanguíneos de lípidos elevados, que llegan a tener valores que pueden poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? La salud. La siguiente. Entonces, a raíz del 2007 aproximadamente, y el incremento de estos problemas en la población peruana, ya se había dado desde antes, sino que recién se le prendió el foquito, se empezaron a vigilar las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y entre esas enfermedades no transmisibles están las que vamos a hablar hoy día, la epidemia. Y a ese acuerdo se llegó en lo que existía antes, que se llamaba el Plan Nacional Concertado de Salud, donde se reunían todos los que tenían que participar en la salud, una vez que hemos conversado en alguna otra clase, universidades, prestadores de salud, ministerios, gobiernos, etcétera, pero que no tuvo mucho tiempo de vida porque las decisiones que tomaban no eran vinculantes, ¿no? O sea, tomaban una decisión, pero como no eran vinculantes, como no tenía peso de ley, algunos la cumplían y otros no. Al final desapareció eso. Y eso nos dio paso a que recientemente, del 2016, 17, 18, se empezara a plantear lo de las redes integradas de servicios de salud, que también lo han visto en alguna otra clase, ¿no es cierto? Y que supuestamente para el 2025 deberían estar instaladas, pero todavía estamos en pañales. Bueno, ya con el plan, con este grupo concertado se empezó a priorizar las enfermedades no transmisibles como un problema serio en la población. Así, nosotros vivimos en el país como le decían antes, con nichos epidemiológicos sobrepuestos, ¿no? Si bien es cierto, aún mantenemos un buen porcentaje de enfermedades transmisibles, a que no terminamos de desarrollar, que aún no podemos controlar esas enfermedades transmisibles. Sin embargo, el propio envejecimiento de la población y algunos estratos de la población está generando la aparición de patologías de poblaciones más desarrolladas, ¿no? Entonces tenemos una conjunción de nichos epidemiológicos en el país, ¿no? La estrategia se creó el año 2004 con la resolución 771, no le dieron bola hasta el 2007, en el plan concertado se le dio la prioridad necesaria, pero existía ya en el 2004, el siguiente. Y los objetivos eran el marco legal, establecer el marco legal, tanto para la hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, ceguera. No consideraban la dislipidemia como un problema propio, sino que estaba incluido como riesgos dentro de esas dos patologías principalmente, ¿no? Que incrementaban el riesgo cuando está presente en esas patologías, ¿no? Promover la participación intersectorial, identificar a las personas con riesgo, promover la atención integral y fortalecer la organización de los servicios, lo que siempre se propone en cualquier norma técnica, en cualquier plan, ¿no? La siguiente. Bueno, optimizar el sistema de registros. Si no retroalimentamos, si no informamos, no tenemos una buena fuente de información de lo que estamos haciendo, no podemos retroalimentar y por lo tanto no podemos mejorar, ¿no? Es básico siempre el sistema de registros, ver el financiamiento necesario, pero fue incrementándose. Hasta hace 15 años atrás no habían productos en las farmacias del Estado gratuitos como los hay ahora para manejar diabetes e hipertensión, ¿no? Bueno, aún todavía son limitados, a veces seguimos manejando metformina cuando hay un montón de
fármacos para manejar diabetes, ¿no? Y nos quedamos con los sartán cuando tenemos todos los satanes que quieran, ¿no? Los satán, ¿sí? Y facilitar la disponibilidad de estos medicamentos. Bueno, se ha mejorado bastante, pero aún tenemos algunas deficiencias, ¿no? La siguiente. Se crearon una serie de guías de práctica clínica, pero ninguna específica, como les dije al inicio, hasta abril de este año. Y esa la vamos a tratar al final, lo nuevo, ¿no? Todas esas siguen vigentes, por si acaso. Y dicen cosas similares a la propia guía de dislipidemia, ¿no? Para prevención de enfermedades hipertensivas, para prevención de diabetes, para el tratamiento de osteoporosis y osteoartrosis, para el diagnóstico y manejo de dislipidemias, pero en personas con diabetes mellitus, ¿sí? No era una norma propia. Tamizaje de factores de riesgo cardiovascular en diabetes mellitus, donde incluían también la dislipidemia, ¿no? La siguiente. Entonces, las guías técnicas tienen como objetivo estandarizar el manejo a nivel nacional en todos los prestadores de salud. Sin embargo, a veces, como tenemos un sistema de salud casi atomizado, ¿no? Muchas veces las normas técnicas que se generan no son cumplidas por todos los prestadores. Cada quien maneja sus cosas como quieren, pero la idea es estandarizar, ¿no? La guía técnica para el tamizaje y manejo de factores de riesgo cardiovasculares y diabetes mellitus establecía los criterios iniciales para el tamizaje de los mismos, entre ellos la hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso y obesidad. La siguiente. Como ya hemos visto, definían como factores de riesgo todas las características estas que realmente demuestran que tienen una fuerza de asociación, ¿no? En generar problemas con la aparición, mantenimiento o resultados adversos de la enfermedad. Eso es un factor de riesgo. No es una característica cualquiera, ¿no? Es una característica que se ha medido en el tiempo, que estando presente en ese aporte genera más riesgo que un aporte que no la tiene. ¿De acuerdo, no? Los reportes, riesgos relativos, ¿sí? Un factor de riesgo está asociado a un riesgo relativo, un factor ratio. No es una característica cualquiera. Y evidentemente, pues, estos problemas, la hipertensión, la dislipidemia, la hiperglicemia, el tabaquismo, sobrepeso y todo lo demás, es un factor de riesgo. O sea, el peso, la fuerza de asociación es más alta que uno. Así. Entonces empezamos a medir riesgo cardiovascular en todas estas guías de práctica clínica, ¿no? Y es una forma de determinar el riesgo de padecer algún problema cardiovascular en un tiempo de 5 a 10 años, dependiendo de lo que encontremos con el estado de salud de las personas en ese momento. Y entre esos riesgos, las enfermedades cardiovasculares, tenemos cualquier tipo de cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares o arteriopatías periféricas, ¿no? Así. En el riesgo cardiovascular global medimos la hipertensión. Si hay hipertensión, ya saben por definición, o lo van a ver después de repente. Esta clase venía a venir después de la hipertensión. El valor límite es 140,90. La hiperglicemia con su estándar es por encima de 126 o de 140 en una medición en ayunas libre, o colesterol mayor de 200 o triglicéridos mayor de 160, o con HDL, dependiendo de si son varones o mujeres, en valores determinados, ¿no? Y la obesidad, que se determina con un índice de masa corporal mayor de 25 a 29, que determinamos sobrepeso, y obesidad por encima de eso. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que medimos? Para poder valorar el riesgo, obviamente teníamos que medir el perfil lipídico, ¿no? Que no estaba considerado como algo aparte, pero bueno, estaba dentro de todo. Y eso incluía la medición de colesterol. No siempre en todas las realidades pueden medir HDL y LDL. A veces tienen que hacerlo en base a fórmulas, o solamente pueden medir colesterol total, dependiendo pues, del laboratorio que tengan, ¿no? Entonces tenemos guías que están acondicionadas según qué es lo que podamos medir o qué podamos calcular en base a lo que medimos, ¿no? Y lo que necesitamos es eso. En realidad, este perfil lipídico es lo que nos va a determinar qué tanto pesa los problemas de dislipidemia en un riesgo cardiovascular, ¿cierto? En el primer nivel de atención se realiza
población adulta, cuando se puede, además de colesterol, se mide el HDL y LDL y triglicéridos, que es lo que debería medirse en todos, ¿no? Si no podemos medir el LDL, lo calculamos en base a la fórmula de Friedewald, siempre y cuando los triglicéridos totales no sobrepasen de 500, porque si no, de 400, porque si no alteraría la medición. Lo mismo que hemos visto en la forma de la molécula, ¿no? Si tiene más triglicéridos, los triglicéridos son altos, medir ¿cómo se llama? El LDL va a ser más complicado o se va a alterar de todas formas, ¿no? Y si no tenía, pues prefería un establecimiento con un laboratorio más completo. Por suerte ya se están implementando la mayoría de laboratorios a nivel del país. Sin embargo, de acá a unos 2 años van a estar ustedes de repente detrás de un cerrito, en un puesto de salud, haciendo su ceremonia, no tienen eso. Y van a tener lo básico, entonces sería bueno que se acuerden de la fórmula de Friedewald. La siguiente, ¿qué es esta, no? El LDL es igual al colesterol en el plasma, menos el colesterol HDL sobre triglicéridos sobre 5. Por eso es importante que los triglicéridos no estén muy altos, porque si no nos alteran toda la fórmula, ¿no? ¿Sí? La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Hacemos una medición periódica de las personas para evaluar el riesgo cardiovascular, y entre una de sus medidas para evaluar el riesgo cardiovascular está el control del perfil lipídico, ¿no? Y en las personas que tienen cualquier otro factor de riesgo, la medición se debe hacer anual, y a criterio médico puede hacerse en una periodicidad menor, ¿no? Si encontramos valores alterados y damos tratamiento, generalmente controlamos cada 3 meses con exámenes de laboratorio complementarios. Si no tenemos riesgos, a las personas mayores de 40 años se les recomienda hacer una medición del perfil lipídico cada 2 años, ¿no? La siguiente. Existen varias formas para estimar riesgo cardiovascular, y formas que no son recientes, son antiguas. Framingham, por ejemplo, que es el que empleamos en el país hasta hace, bueno, que seguimos empleando para medir riesgo cardiovascular en la consulta de primer nivel. El PROCAM en la población alemana, que sin embargo requiere mediciones mucho más precisas y mayor soporte laboratorial. El SCORE, que también es un poco más complejo porque da diferentes pesos a los diferentes indicadores, pero que es muy sensible, y su versión mejorada, que se corrió en Inglaterra, que es el QRIS, en base al SCORE, o el SCORE 2. Y finalmente tenemos el sistema Hertz, del que vamos a hablar un poquito más, porque es el que va a reemplazar el famoso Framingham dentro de unos pocos meses o años, dado que ya se estableció una guía de práctica clínica para manejo de epidemias en el país en abril de 2025. Y esto está basado en el proyecto Hertz, o la estrategia Hertz. Es una estrategia de OMS que se va a implementar en Latinoamérica, que no es reciente, empezó en 2019, pero así como las redes integradas de salud, la seguimos implementando en el país, y recién este año tenemos una guía de práctica clínica. La siguiente. Este Framingham, ¿no? Nos miden valores, va a ser objetivo de su práctica, ¿no? Revísenlo con calma, porque según los datos de las historias que le estoy pasando para su práctica, que está en su aula virtual, según los datos que le van a medir el riesgo, pero también vamos a hacer el esfuerzo de medir el riesgo ¿cómo se llama? Usando la calculadora Hertz, ¿no? Que también está en la página del OMS. ¿Yo? La siguiente, ese es lo que estamos usando hasta ahora, el Hertz, ¿no? Entonces, si tenemos la escala original de Framingham, que también ha sido corregida y readaptada varias veces, si tenemos un puntaje menor a 10, corresponde a un riesgo menor del 10%, ¿no? Entre 10 y 20 puntos a un riesgo moderado, y entre 20 puntos un riesgo alto, un riesgo mayor al 20% de tener en los siguientes 5 a 10 años un evento cardiovascular peligroso, ¿no? La adaptación colombiana, que es la que se está empleando, debido a que Framingham es una escala hecha para Estados Unidos y que no incluía, cuando fue medida en población latinoamericana, especialmente en Colombia, se vio que los riesgos estaban sobredimensionados. Entonces hicieron un reajuste a la escala,
multiplicando el valor por 0.75 y nos dio estos resultados, ¿no? Menor de 14, bajo riesgo; mayor de 15, implicaría un riesgo en aumento. Y que necesita manejo farmacológico. Pero antes del manejo farmacológico, obviamente tiene que haber un manejo de cambio de estilos de vida, ¿no? Mayor ejercicio, mejor alimentación, y después de eso, el fármaco va a ayudar a curar o a mejorar esa situación de riesgo, ¿no? Muchas personas piensan que pueden seguir teniendo, muchos pacientes, ¿eh? Yo diría que hasta el 50%, piensan que pueden seguir así, manteniendo sus estilos de vida y con tomar el medicamento es suficiente. Y ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer con ellos es cambiar ese chip. Difícil, ¿eh? Hay que pelearse un poco. Es decir, la otra guía de práctica clínica que también salió en 2017, la siguiente, nos establece unos criterios para el tratamiento ya de dislipidemia cuando hay complicaciones renales o diabetes tipo 2, todo siempre en relación a otras patologías, ¿no? Nunca propia solo la siguiente. Igual los criterios diagnósticos son los mismos, ¿no? Medir el colesterol por encima de 200, el triglicéridos por encima de 150, el LDL mayor a 130, que es un riesgo, ¿no? El HDL menor a 40 o menor a 50 en el sexo femenino, ¿no? La siguiente. Y bueno, como ya hemos visto, también ahora las causas primarias y secundarias. Las primarias son trastornos genéticos, como la hipercolesterolemia familiar, la hipertriglicéridos familiar, algunas hipoalfa-lipoproteinemias familiares y algunas dislipidemias poligénicas, ¿no? Que tienen diferentes marcadores en el ADN que las pueden generar, ¿no? Poligénicas. Y las causas secundarias, que son las que, por eso hacemos todas estas clases, porque son las que podemos controlar, y sobre las que intervenimos, que son las que ya conocen, ¿no? La diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades autoinmunes, algunos procesos infecciosos o algunas alteraciones en la economía que puedan generar un incremento de riesgos a través del incremento de la dislipidemia. El manejo hormonal, el manejo de algunos medicamentos también, como vamos a ver más adelante. La siguiente. ¿Cuál está entre las causas secundarias, ¿no? Además de la dieta, ¿no? ¿Qué nos aumenta el colesterol y qué el LDL y qué nos aumenta los triglicéridos, ¿no? Las grasas saturadas, las grasas trans, y el subir de peso nos aumenta el colesterol, el LDL. Mantener cargas glicémicas muy elevadas, el exceso de alcohol y el sobrepeso nos aumentan los triglicéridos, ¿sí? Algunas enfermedades como la anorexia nerviosa, a pesar de que reducen a la persona en su índice de masa corporal, generan también aumentos de colesterol LDL, ¿sí? La enfermedad renal crónica puede alterar ambos valores, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el síndrome colestásico, que está relacionado con el LDL, la diabetes mellitus, que aumenta triglicéridos, el síndrome metabólico, bueno, que está asociado al sobrepeso y a todas las demás enfermedades, que también nos incrementa los triglicéridos. El VIH puede generar incremento de ambas, y a veces no lo tenemos en cuenta. Algunas enfermedades autoinmunes, el lupus, por ejemplo, podría generar también alteración en ambas por un mecanismo inflamatorio a nivel hepático, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, el embarazo y la menopausia, ¿sí? Obvio, cualquier alteración hormonal, como hemos visto, también puede alterar estos mecanismos. La siguiente. No hay forma de subirlo. No sé si se puede bajar eso. ¿Sí? Si no se puede subir, bajemos ropa. Entonces, en los fármacos también que interactúan tenemos los progestágenos, o sea, todas las damas que usan métodos de prevención, métodos de planificación familiar con hormonas, siempre tienen que tener un control, ¿no? O si es que tienen un estilo de vida saludable, ¿no? Que les permite usarlos con toda tranquilidad, la obesidad, los problemas de diabetes, de hipertensión, o el tabaquismo, y la obesidad, sobre todo en mujeres que usan por
esteroides es un problema serio, ¿no? Porque el riesgo se incrementa de manera brutal de problemas hepáticos y cardíacos. Claro, los progestágenos aumentan el LDL, estrógenos y glicéridos, esteroides anabólicos, los que van al gimnasio, el tamoxifeno, el raloxifeno, aumentan los retinoides, ambos, la miodarona, que se emplea ocasionalmente, los beta bloqueadores, las tiazinas, los glucocorticoides, ¿no? Los medicamentos que interfieren también con el metabolismo del líquido. La siguiente. ¿Y qué signos clínicos observamos, no? A veces tenemos que evaluar al usuario para que nos dé una mayor sospecha. Los antelasmas, los arcos corneales, los xantomas, la lipemia retinalis, y tiene que medirse de manera adecuada. A veces confundimos cosas, ¿no? El xantoma es el lípido en párpados, no son específicos de alguna patología, pero se pueden presentar con cierta frecuencia, sobre todo en personas mayores. El arco corneal está asociado a la hipercolesterolemias, hipertriglicemias familiares, los xantomas tendinosos, que están asociados a hipercolesterolemias familiares, los tuberosos, a dislipidemias genéticas, los xantomas palmares asociados a problemas de disbeta-lipoproteinemia, los eruptivos, a hipertrigliceridemia severa, y el lipemias retinales, que se observa el examen con el oftalmoscopio, a una hipertriglicemia severa con hipermicronemia, ¿no? La siguiente. Y aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Un santelasma, realmente en personas mayores, en los párpados, el arco corneal. Ten mucho cuidado, que a veces esto se puede confundir también con otras enfermedades metabólicas, ¿no? Sobre todo por depósitos de cobre o de hierro, ¿no? Pero este tiene una coloración amarillenta, ¿no? Los xantomas eruptivos, que parece una erupción, pero en realidad son depósitos de líquidos. Los xantomas tendinosos, una acumulación en la zona de tendones, ¿sí? Los xantomas tuberosos, sobre todo en las zonas de flexión, y los xantomas palmares, ¿no? Eso ya indica un problema generalmente hereditario de hipercolesterolismo y hipertriglicemias severas, que se ven como surcos amarillos, que son líneas de grasa, ¿no? En las palmas de las manos, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos que manejar estos según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva. Y lo primero que tenemos que hacer en cualquier nivel es el manejo no farmacológico, lo que ya conversábamos, ¿no? Tenemos que dar consejerías sobre los riesgos y daños que producen los estilos de vida, entre ellos la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Tenemos que tener una buena documentación en la historia clínica de eso. Los riesgos de enfermedad cardiovascular según Framingham, eso según las normas antiguas, según Hertz, según las normas que vamos a empezar a crear. Ya empezaron con lípidos, hay para diabetes, hay para hipertensión, pero todavía no han sido difundidas adecuadamente. Ya debemos empezar a transformar eso. Reducción de riesgos, disposición como les decía, el 50% de la población piensa que con sus pastillitas al día los riesgos ya están cubiertos, y no es así. Los estilos de vida son muy importantes, ¿no? Establecer un plan compartido, unas metas a cierto tiempo, lo que se tiene que cumplir, y comprobar si realmente las han entendido. A veces tendemos a hablar en griego con los usuarios, ¿no? O en latín, ¿sí? Y no nos van a entender, nos van a decir sí, no, claro, no en la cabeza, pero no nos van a entender. Con los usuarios tenemos que hablar en su idioma, no en el idioma que manejamos entre nosotros. Nada de griego ni latín, ¿sí? Castellano. La siguiente. Entonces, la dieta es interesante evaluarla.
Acá generalmente no tenemos nutricionistas y a veces los nutricionistas tampoco están enfocados en esto nada más, ¿no? Pero sí tenemos que evaluar, además de las mediciones antropométricas, índice de masa corporal, todas las condiciones que están asociadas a la forma como se alimenta esta persona, a veces el estrés, el tipo de trabajo o algún factor que genere ansiedad determina que consuman de manera irregular alimentos que no son adecuados para las personas, ¿no? Frituras, embutidos, etc. La frecuencia con que consumen alimentos de origen animal, carnes bajas en grasa, pescado, que son positivos, ¿no? Azúcar, bebidas azucaradas, frutas y verduras, y consumo de comidas bajas en sal, ¿no? Tenemos que tener una ingesta de grasas de más del 30% de volumen de alimentación total, ¿no? De volumen de calorías totales, ¿no? 7% de grasas saturadas, 10% de grasas poliinsaturadas y hasta 20% de grasas monoinsaturadas. Medirlo es difícil, pero más o menos hay que explicarle qué cosas puede comer y qué cosas no. Las proteínas no deben de exceder 1 gramo por kilo. Obvio, si es que no hay una enfermedad renal, disminuya esta ingesta, ¿no? Nos determina esta ingesta, ¿no? Más o menos 15 a 20% del volumen de calorías totales. Carbohidratos 50-60%, pero menos de 5% de azúcares simples. Entonces están incluidas todas las harinas, ¿no? Refiriendo los carbohidratos que no son procesados, ¿no? Que tienen una menor carga, un índice glucémico, ¿no? Granos, vegetales, etc., ¿no? La ingesta de fibra, que debe ser de 14 gramos por cada 1000 calorías, muy necesario para un control adecuado, tanto en la absorción como en el funcionamiento intestinal, ¿no? Y la ingesta de sodio de no más de 2000 miligramos al día es menor a 5 gramos de sal, ¿no? Una cucharada de sal, una cucharadita. La siguiente. Bueno, este es el flujograma que se manejaba, ¿no? Personas de riesgo, como sin factores de riesgo mayores de 40 años, si tienen estos riesgos anual, si no cada 2 años, toda la parte no farmacológica que hemos visto, y cuándo referir, ¿no? Referimos cuando no podemos controlar el colesterol o el LDL es mayor a 190 miligramos por decilitro, cuando el riesgo cardiovascular es mayor a 10% a 10 años, cuando hay historias familiares ya establecidas de enfermedades cardiovasculares, cuando hay historias familiares de problemas de manejo de lípidos, como la hipertrigliceridemia familiar, el hipercolesterolemia familiar, ¿no? Cuando los triglicéridos los tenemos por encima de 500, es ocasión para referirlos a un nivel para buscar otras causas secundarias que puedan estar generando este trastorno. En el farmacológico, generalmente empezamos con estatinas, ¿no? Estatinas de arranque, la que tenemos a la mano acá es la atorvastatina. Solemos iniciar algunos, empiezan según las nuevas normas europeas con 10 miligramos, acá empezamos de frente con 20 miligramos. Siempre hay que medir TGO, TGP y glicemia antes del inicio, a los 3 meses y a los 12 meses, dependiendo de cuánto va a durar el tratamiento. Porque obviamente las estatinas van a elevar estos valores, pero si no se elevan más de 3 veces, podemos seguir empleando. Si no genera algún trastorno de su percepción de la salud, podemos seguir usándola, ¿no? 20 miligramos, no se suspende si se aumenta el TGO, TGP, ni la glicemia, ni la hemoglobina glicosilada, porque es parte de lo que produce. Toda persona con otro factor de riesgo, con 2 o más factores de riesgo, debe de todas maneras ser evaluada en un segundo nivel de atención. El problema es que a veces está saturado y no lo recibe. Entonces, pero debería tener un manejo por medicina interna para ajustar los manejos farmacológicos, sobre todo
cuando no responden al tratamiento o cuando hacen una reacción adversa a las estatinas, que también son relativamente frecuentes, ¿no? No se da estatinas en embarazadas, con triglicéridos mayores a 150 y 409 miligramos de se maneja cada 3 meses, un control cada 3 meses. Generalmente damos el tratamiento por 3 meses y hacemos el control. La mayoría responde. Si no, seguimos otros 3 meses de tratamiento, ¿no? En las últimas guías los fibratos ya no se usan. Acá seguimos usándolos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando el valor de triglicéridos es mayor de 500, definitivamente tiene que ser referido. Eso ya no se puede controlar en un primer nivel. Así. Bueno, el objetivo es la medición a los 3 meses, una reducción del colesterol total de un 40%. Para eso hay que evaluar también si hay adherencia o no. Generalmente sugerimos tomar esas tabletas en la noche para que los efectos gastrointestinales no sean tan notorios, ¿no? Y hay que ir evaluando el incremento de la dosis de estatina según la respuesta del usuario, ¿no? Algunos alimentos como el jugo de naranja y algunos problemas que pueden llevar a suspender el tratamiento como el dolor muscular y la debilidad. La siguiente. ¿A qué hora termina esta clase? 6:50. Quedan 10 minutos. Entonces, criterios de referencia que hemos hablado, ¿no? Colesterol por encima de 350, triglicéridos por encima de 500, intolerancia a las estatinas, fallas en las metas, ¿sí? Los 4 criterios, ¿sí? Eso va a ser la siguiente. Bueno, es las guías europeas que son un poco más, más elaboradas y más complejas y más específicas, ¿no? Tienen objetivos diana claros sobre cómo debemos manejar y de repente debemos también basarnos en las mismas, ¿no? El tabaco, eliminarlo, una dieta saludable, la actividad física de 2 horas a más, disminuir la masa corporal entre 20 y 25, la presión arterial por debajo de 140-90, indicar cuando el LDL tiene un riesgo muy alto, ¿no? Tenemos que buscar llevarlo a 70 o una reducción del 50% del valor basal. Cuando hay un riesgo alto, tenemos que llevarlo por debajo de 100 o una reducción del 50%. Cuando hay un riesgo bajo o moderado, podemos mantener hasta el 115, inclusive algunos indican que puede estar el LDL hasta el 180 cuando el riesgo es muy bajo o no existe, ¿no? ¿Sí? Y la hemoglobina al final menor de 7% de la hemoglobina glicosilada. La siguiente. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? La guía de práctica clínica para el tamizaje, evaluación de riesgo y manejo de lipidemia en pacientes sin enfermedad cardiovascular establecidas en el primer nivel de atención, abril de 2025. O sea, estamos caliente todavía, ¿sí? Eso vamos a ver rápidamente, ¿no? Lo siguiente, sí. La tendencia que tenemos actualmente de buscar un sistema interconectado de salud con todos los proveedores trabajando en lo mismo, ¿no? De aumentar el aseguramiento en el país, que todas las personas tengan un seguro contra cualquier riesgo, ha llevado a que esta oficina de riesgos, de la oficina de las redes integradas, se empiece a preocupar en establecer lineamientos que deban ser seguidos por todos los prestadores que tienen una red integrada de salud. Y para eso, por encargo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, la Subdirección de Guías de Prácticas Clínicas elaboró esta guía de prácticas clínicas, de la cual les voy a hablar solamente de los diagramas de flujo, porque todo lo demás es algo que debemos conversar en esta clase. La siguiente, la primera, ¿no? Personas de 40 a 75 años, si no lo pueden leer de acá en la transparencia, retrocede una, ingresen, retrocede otra, pongan este nombre y les va a salir la guía, ¿sí? Y ahí van a estar los flujos, que no se hagan problemas. Y esto, y por si acaso no le tomo fotos, esto ya está en su aula virtual. ¿No? En su aula virtual, si quieren les subo la guía, pero no la subí
porque me ganó el tiempo, pero todo está ahí. La siguiente. ¿Ya? Y luego dice lo mismo, ¿no? Si se cuenta con medición de lípidos, si no, por lo menos hay que medir colesterol total. Eso depende del laboratorio que tengamos, ¿no? Si sí tiene, si el LDL está entre 100 y 189, se hace el cálculo de riesgo con Hertz, ya no con Framingham, ¿sí? Ese es el cambio que estamos teniendo. Si tiene menos de 10, estilo de vida saludable. Si tiene un Hertz mayor de 10, o sea, un mayor riesgo, estilo saludable y atorvastatina, 20 miligramos al día por 3 meses. Después se evalúa si se alcanzó la meta. Si se alcanzó la meta, continúa con estilos de vida. Si no se alcanzó la meta, evaluar la adherencia, evaluar factores de alimentación, ver si la persona entendió lo que le estamos diciendo. O sea, hablar en castellano, ¿no? ¿Sí? Si se alcanzó la meta después de 3 meses del segundo intento, ¿ya? Entonces se continúa con estilo de vida saludable. Si no se alcanza, referir a la persona para una evaluación por especialistas, ¿no? La siguiente. Cuando no tenemos para medir todo el perfil lipídico y solo colesterol total, y si está entre 200 y 300, se mide igual el riesgo con Hertz, menor de 10, estilo de vida saludable, más de 10, atorvastatina. ¿Sí? 20 miligramos. Y cuando está por encima de 300, estilo de vida, atorvastatina y referir. ¿Ya? Así de simple. La siguiente. Cuando las entre 18 y 39 años, si bien es cierto, no es parte del curso porque ustedes están viendo adulto mayor, pero igual es una guía de manejo general, es casi lo mismo, ¿no? Medir a los 3 meses, dependiendo si el valor está entre 100 y 189 o si está por encima de 190, similar a lo que vimos en las guías anteriores. El manejo se hace en 3 meses, se vuelve a medir, se vuelve a evaluar. Si cumple, estilo de vida; si no cumple, referencia. ¿Sí? Listo, la siguiente. Lo mismo cuando no hay un perfil completo, similar a lo que hemos visto anteriormente. La siguiente. Y adultos con hipertriglicemia, se me está trabando, se está lenguando la traba. Si los triglicéridos están entre 150 y 500, recomiendan mejorar los estilos de vida, ya no usan fibratos, ¿sí? Ya no hay genfibrosilo mágico, sin embargo lo siguen distribuyendo como caramelitos de limón. Y si está por encima de 500, ya lo hemos visto en todas las guías anteriores, referencia, ¿sí? Porque hay que evaluar por qué. Si es familiar, que es un problema difícil de controlar, o si es por alguna otra causa, ¿no? Una enfermedad hepática, una enfermedad autoinmune, etcétera, 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 o todos los factores esos que hemos leído, ¿no? Medicación, estilos de vida, etcétera, etcétera. Eso hay que evaluar, ¿no? Tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, todo eso tiene que estar considerado. El hipertrigliceridemia familiar es un problema, porque yo he tenido usuarios que han tenido valores de triglicéridos en 6.000. 6.000 y no bajaban con nada, o sea, y han vivido 90 años. Sin embargo, también he tenido usuarios que han llegado a 600 y a los 2 años ya tuvieron su infarto, ¿no? O sea, es algo impredecible, pero igual hay que cuidar. ¿Ya? Siempre estar con las orejas paradas. El siguiente. Bueno, lo que saca la iniciativa global Hertz, ¿ya? Que es lo que va a tratar de implementarse no solamente en la diabetes, sino también en la hipertensión y la diabetes, en todas las enfermedades no transmisibles. Es una iniciativa de la OMS, participan diversos actores, todas las agencias de salud grandes del mundo están metidas ahí, principalmente el Departamento No Transmisible de la OPS, que está liderando la implementación de Hertz en las Américas desde el 2019. El 2021 ya hubo talleres al respecto. El 2023 ya se generaron guías a través de la OPS y OMS para ser validadas en los medios locales, y recién en abril de 2025 tenemos esta guía de práctica clínica, ¿no? En dislipidemias. Creo que la de diabetes y la de hipertensión son un poquito antes.
Y estas líneas de acción están obviamente alineadas con lo que les dije al principio, ¿no? Con mejorar el aseguramiento universal, con propiciar mejores estilos de vida, una mejor cobertura, una atención primaria fuerte, una detección a tiempo y temprana de todos los problemas para evitar complicaciones posteriores. Así es. Y eso es foto del... Pues pueden entrar a internet, está en internet. Hertz en las Américas. Para el 2025, Hertz será el modelo institucional de manejo, etcétera, etcétera. Estamos en 2025 y estamos empezando, ¿no? Y un número especial. Este es el link de esta página y este es el link de esa revista. Leanlo, está interesante. La siguiente. La calculadora Hertz está en... que pueden bajarla tanto en Windows como en Android y el otro puede bueno, por ahí sale, ahí lo van a ver, la siguiente, ¿no? Y entran así, ¿no? Estimación molecular, cambian de país, Perú está en Argentina, le ponen sí, no, y van avanzando cada uno de los valores que le van pidiendo y le va a dar un riesgo final total. La siguiente, listo. ¿Acabamos a tiempo? Están obviando, ¿cómo es posible eso? ¿No ha pasado todo? No, es que fue al inicio, cuando apenas es que Pablo iba a poner todos los nombres que faltaban y yo le dije, no, dame para acá.